Gracias, hermano Juan Manuel. La verdad, una bendición conocerle más personalmente, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿quién hace estos videos? ¿Quién hace estas publicaciones? Y me encantaba, yo lo seguía, yo lo escuchaba y incluso soy del pensamiento de que la palabra de Dios es libre, así que muchas veces usé de esos pensamientos para mis propias prédicas, como lo que escuché hoy también, ¿no? Me gusta alimentarme de todo lo que me hace bien, de todo lo que me hace bien. Así que bueno, mi nombre es Víctor Vega. Comenzamos esta obra aquí en La Ferrere, se llama Tabernáculo de Vida. Ese nombre, fuimos los primeros, hermano, los primeros en cambiar nombre. Antes todo era Iglesia Pentecostal Unida en todos lados, y no lo niego porque es la misión que me ampara y respeto muchísimo y soy parte de ella. Yo siempre digo, soy 100% IPUA y 100% RF, las dos cosas. Entonces, comenzamos acá, hermano, en el año 86 me bauticé, perdón, 85 me gradué, 86, 87 me casé y 88 comenzamos a predicar acá, en La Ferrere. Mi llamado, mi sueño fue donde yo viviera, tenía que levantar una iglesia. Así que comenzamos en la estación de La Ferrere con un megáfono que compré, mi esposa, hermano René Aguilar, tocando la guitarra, él tocaba la guitarra, y ofrecíamos estudio bíblico a alguien que quisiera. Y le decíamos que Dios quería levantar una iglesia aquí en La Ferrere. Del nombre, no había. Entonces, después de 2 meses predicando en la estación, una señora nos hizo una invitación que fuéramos a su casa. Fuimos a su casa y ahí comenzamos, en un garage. Tuvimos un año ahí, ya teníamos un grupo de unos 30, 40 hermanos, 30 hermanos más o menos. Teníamos cultos de avivamiento, parecía que habíamos 100, porque siempre fuimos gritones, como buenos pentecostales. Entonces, bueno, y ahí me dieron de pastor en el año 89. Por tener ese grupo ya me dieron la tarjeta de pastor. Yo congregaba en Liniers, mi pastor era el pastor Carlos Godoy, que ahora está con el Señor. Soy de Mendoza, de San Rafael, Mendoza. Recibí el Espíritu Santo en el 83 y inmediatamente me vine a Buenos Aires a prepararme al Instituto Bíblico. Así que conté un poco y después volví para atrás, ¿no? Sí, sí. Así que, y así comenzamos acá. Comenzamos acá, un año después me dieron de pastor, 89, y comenzamos ya nos mudamos de ese lugar a uno más grande, que era acá, y decíamos más grande, la cuarta parte de esto, pero era para nosotros inmenso porque éramos un grupito pequeño. Y estábamos en la casa del hermano Pedro, hermana Dominga, y después ahí comenzamos, alquilamos ese lugar. Primero era prestado, después pagamos los impuestos, después un pequeño alquiler. Siempre fue muy barato y esa gente todavía está con nosotros. El hermano Pedro partió con el Señor. Bueno, de ahí comenzaron, no teníamos iglesia, no teníamos local, se inundaba hasta 10 veces al año. A veces estábamos en plena prédica, los hermanos comenzaban a subirse arriba de las bancas porque el agua comenzaba a subir, el riachuelo pasa por el lado. Perdimos equipo, perdimos muchísimas cosas por causa de las inundaciones. Y sufrimos bastante en ese sentido, ¿no? Pero había mucho ánimo, buen espíritu. De ahí comenzamos una obra en Alejandro Cor, y fue nuestro primer pastor, el pastor Omar Mieres, ahora superintendente en el Distrito Sur. Después nos solicitaron un pastor para Neuquén, y nuestro segundo pastor fue el pastor Julián Rojas. Y así comenzamos. Terrible trabajo, el pastor. ministerio, una casita chiquita. Los hijos que salían tenían casas más grandes y nosotros todavía estábamos en un garage. Así que ahí tuvimos como 23 años. De ahí salió el pastor Rubén Quino, pastor Rubén Rosales, pastor Gualberto Tardío,
Comenzamos la obra el 38, ahí tuvimos un problema con el pastor que habíamos levantado ahí, entonces solicitamos por el pastor Alcides, y él quedó también ahí en la obra que nosotros habíamos comenzado en el 38. Ahora tremenda iglesia que está haciendo el pastor Alcides, así que también sintió el llamado uno de los ministros que teníamos acá para ir al Chaco, y así que se levantó esa obra allá en Pampa del Infierno con el pastor Juan Pablo eh, Ávalo, ¿no? Así que, bueno, y ahora levantamos el otro pastor, el pastor eh, del 47, kilómetro 47, el pastor Edwin Colque, pastor Daniel Soto, que también estuvo acá, era un ministro nuestro, lo levantamos como pastor para el barrio Los Pinos, después sintió el llamado de irse al sur y ahora está pastoreando allá en Neuquén. Así que, bueno, Dios nos ha bendecido con buenos hermanos. Cada vez que se iba un grupo de esos nos quedamos vacíos de vuelta porque se iban con los hermanos, pero después volvíamos, Dios. Y después compramos este lugar, que fue un milagro también, y comenzamos a edificar poco a poco. Ahora estamos muy bendecidos. Dios nos ha bendecido con un hermoso salón. Tenemos ya hechas las paredes allá arriba, nos falta el segundo techo. Nuestra visión es levantar un colegio. Queremos tener un colegio primario acá. Ya tenemos el colegio de lengua de señas, pero queremos ampliarlo, hacer un colegio real, con educación cristiana. Entonces todos los que vengan van a recibir la palabra de Dios sí o sí. Y creemos que las familias merecen la mejor educación original, ¿no? Real, de un ser humano normal. No creo en la imposición de un evangelio, pero sí creo en el testimonio, que ese tiene poder, porque es algo vivido. Es como el ciego que recibió la vista y le dijeron, ¿quién sabe que quién te dio la vista no es un pecador? No es... Y él dijo, no sé, la verdad, pero lo que yo sé que era ciego y ahora veo. Entonces el testimonio, y lo que acaba de contar ahora es tremendo, su testimonio, la verdad, me impactó. De eso se trata, ¿no? La samaritana fue a contarle a la gente y trajo un avivamiento a Samaria. Eh, Gadara dice que también fue un tremendo avivamiento, dicen los escritores, por causa de ese endemoniado de Gadara. Entonces Dios obra con nosotros y nosotros no podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer algo con eso. También, pastor, sabemos que todo lo que vemos hoy es el fruto, digamos, el resultado. Pero, ¿usted cómo conoció a Jesucristo? ¿Llegó de grande? ¿Vino de una familia cristiana, no cristiana? ¿Cómo fue su historia en el Evangelio? Bueno, bastante fea la historia. Yo me crié, eh, somos 5 hermanos. Mis padres eran mineros chilenos. Ellos emigraron de Chile a Mendoza, acá al país. Y yo nací en San Luis. Tengo 2 hermanos chilenos y somos 3 argentinos. El del medio, después de mí, ese falleció hace un par de años en Neuquén. Mi padre se enfermó muy joven, de solo 30 y algo de años. Estaba muy delicado de los pulmones, él era muy fumador y era minero, entonces no usaba máscara. En ese entonces no había buena medicina tampoco. Entonces él cuando yo tenía 10 años, mi padre tenía 30 y algo, 38 años por ahí, y estaba muy grave, muy enfermo. Yo lo cuidé un poco en el hospital, siendo yo muy niño, y él fue a Chile. O sea, en esos días de muy enfermo, nos llevó a la iglesia a nosotros. Entonces nos mandaba a nosotros a la escuelita dominical porque ahí nos daban una taza de mate cocido con leche. Y a veces eso era lo más glorioso para nosotros. Las galletitas o el juguete que nos daban para el Día del Niño, un juguete de plástico. Y mi papá, muy enfermo, se fue a Chile porque allá había medicina que aquí no había.
en ese entonces. Así que y nunca más lo vi, porque terminó muriendo allá en el golpe de Estado de Chile, cuando Allende y Pinochet tuvieron ese conflicto y ese golpe de Estado. Mi padre murió, estaba en el hospital y lo dejaron de atender y terminó muriendo. A esa edad, yo a los 10 años de edad, mi padre salió, pero mi mamá se enfermó y nosotros no sabíamos. Entramos en vicio. Mi primer borrachera me la agarré con 10 años de edad. Me tuvieron que llevar a la rastra porque me encontraron tirado en una zanja. Y bueno, fue bastante fea, mucha pobreza, muchas veces medio difícil, pero tuvimos que comer hasta de lo que tiraban en los restaurantes. Eh, Salíamos a las fincas a buscar algo para comer ahí en San Rafael. Mi hermana siempre nos atendió, pero ella se casó y bueno, y nosotros por estar con vicio hemos sido trabajadores. Mi papá me enseñó a no robar, así que nunca entramos en delincuencia, pero sí entramos en vicio. Entonces yo vivía borrachito siendo muy niño, ya practicaba y fumaba. Así que son dos cosas que para mí era difícil sacármelo de encima. Así que a los 17 años yo pedí a Dios que me ayude. Comencé a orar, pedir a Dios que me ayude, porque yo vi a mi padre muy enfermo de los pulmones y yo era muy fumador. Entré en la línea esa. Y bueno para tomar vino, vivía borrachito, sí me gustaba. No era, como decir, alcohólico, pero sí me atraía demasiado. Entonces, y todo lo que yo ganaba por ahí trabajando, haciendo changa, nos íbamos al mercado de fruta y trabajamos a cambio de la fruta picada, la fruta que ya se estaba pudriendo, la verdura que se estaba pudriendo, pero nosotros la cortábamos y eso lo llevamos para que mamá cocinara a pesar de que estaba enferma. Trabajamos en los cementerios, pintando, pintando sepultura. Como era flaquito, chiquito, yo podía entrar en las fosas a pintar y también con un tarrito salíamos a la gente que venía con flores, nos ofrecíamos a limpiar la sepultura, a limpiar los frascos y cambiar el agua. Y corríamos a la canilla a traer agua y limpiamos los frascos y le poníamos las flores que ellos traían y a cambio nos daban una moneda. Y con esa moneda comprábamos para comer. Mi mamá estaba muy enferma y cuando yo cumplí 14 años mi mamá murió. Esa misma fecha mi padre moría en Chile también. Así que en un año quedamos huérfanos completamente. Y nos largamos al vicio y todo eso. Trabajamos, pero para nuestro vicio. A los 18 años, 17 años comencé a orar. A los 18 años me fui al ejército, a la Colimba. Nos alistamos para la Colimba, fue en el año 78 y esa es la guerra con Chile. Así que nos fuimos a la guerra con Chile. Fuimos a la cordillera de los Andes, tuvimos ahí una intrusión de guerra muy, muy fuerte y no se hizo la guerra. Yo quería la guerra porque quería encontrar una razón de vivir, una razón de existir. Yo estando borracho, hermano Yedro, yo sabía ver, porque yo vivía en el medio de la manzana, o sea, en dos esquinas había una acá y otra acá, yo en el medio, ahí vivía nuestra casita, y acá había una iglesia y acá había otra iglesia. Esta era del nombre y esta era trinitaria. Y salían a predicar y pasaban por el frente con, con guitarra, con acordeón, con pandero, con carteles. Y ellos, yo los miraba bien borrachos. Y yo decía, yo lo he contado muchas veces, algún día yo voy a ser como ellos. Porque y por eso amo lo que hacen acá los maestros de escuela dominical, enseñándole la palabra a los niños y todo eso. Levantan su propia ofrenda. Amo eso. Y porque cuando yo era niño, a mí me atraía eso.
Entonces me gustaba, pero no sabía cómo hacerlo. Después yo entré un poco más en la adolescencia, joven, medio borrachito, pero así, aún estando así, yo decía, algún día yo voy a ser como ellos. Pero me daba mucha vergüenza, yo no sabía cómo era. Y cuando fui al ejército, y no se hizo la guerra, porque el Papa intervino y no se hizo la guerra, yo me enojé, porque yo quería la guerra. Bueno, era medio tonto en eso decirlo, Estaba preparado para eso igualmente. pero claro, nos inyectaron tanto que debíamos eh, matar. Y yo tengo toda mi familia chilena, toda mi familia es chilena. Sí, a mis primos, tíos, abuelos, ya no están, ya fallecieron mis abuelos, pero tengo muchos primos que siempre me escriben, algunos de mis sobrinos tengo, tíos, dice, ¿cuándo va a venir a visitar? Y ni les conozco, ni he ido siquiera. Conozco un par de ellos nada más. Y siempre estamos planeando ir y nunca vamos. Pero cuando no se hizo esa guerra y yo salí del ejército, o sea, estaba en el ejército, yo me amargué. Nos sacaron de la cordillera, estábamos allá en el Portillo argentino, y nos trajeron a la compañía, yo la hice en la compañía de ingenieros de montaña, nosotros preparábamos campos minados. Entonces nos trajeron de regreso y yo tenía una rabia, porque ahora no tengo sentido de vivir. Tengo un hermano que era 10 años menor que yo, pero no estaban mis padres. Entonces, ¿qué iba a hacer? Yo no tenía por qué luchar. Entonces me agarró una tristeza muy grande. Pero me acordé de Dios ahí, en el ejército. Y me puse a orar. Y ahí vi el primer milagro. El primer milagro. Y me acuerdo que le ofrecí a Dios 10 días de ayuno. Yo dije, y mire lo que ofrecí yo. Yo ofrecí que durante 10 días no iba a desayunar ni iba a almorzar. Solo iba a cenar. Ni iba a tomar merienda tampoco. Iba a cenar nada más. Poquito. En esos 10 días no iba a tomar vino, porque era bueno para tomar. No iba a decir malas palabras, porque de cada 3 palabras, 4 eran malas. Entonces, mi boca era demasiado sucia, demasiado. Y no iba a pelear, porque también ese era otro de mis defectos. Era andar siempre discutiendo o peleando. Y ese era mi ayuno. Estuve 3 años sin el Espíritu Santo. Me vine a trabajar a Córdoba como minero. Mira. Como en el ejército yo aprendí a manejar explosivos. Mira. Yo sé hacer trabajo de explosivo. No hacer el explosivo, pero sí hacer trabajo con el explosivo. Y trabajé en Río Tercero, perdón, en Embalse de Río Tercero. Ahí está en la central nuclear. Me fui a trabajar ahí y después trabajé en el Cerro Pelado, que le llama, que trabaja junto con aguas pesadas. Es otro túnel, es otro dique que está un poco más arriba, pero ese trabaja todo nuclear. Yo entré a trabajar ahí en esas perforaciones. Llegué a ser perforista y encargado de explosivos. Ahí estuve muy mal yo, bautizado y todo, pero infeliz. Y era porque no tenía Espíritu Santo. Así que un día la esposa del pastor Soto me mandó una carta invitándome a una conferencia a Rosario en septiembre del año 83. Y fui a esa conferencia, dejé el trabajo y yo le decía al Señor, Señor, si usted siempre fue así, ¿no? Haciendo trueque con Dios. Yo le dije, si usted me llena con Espíritu Santo, yo dejo todo, me dedico a usted, me dedico a la obra 100%. Y yo sabía que acá en Buenos Aires había un instituto, pero no recibían a nadie que no tenga Espíritu Santo. Así que, y yo le decía eso a Dios. Incluso 2 o 3 oportunidades que me sentí muy deprimido, quise quitar mi vida conectando 2 cables nomás y volábamos todos. Pero no lo hice por no matar a ninguno de mis compañeros, porque decía, ellos no tienen la culpa de mi infelicidad. Y yo siempre veía gente que moría ahí porque caía, se prendía el cerro y los aplastaba.
Y yo vi muchos compañeros míos que murieron. Incluso yo un día me levanto y cayó toda una pared ahí. Y otras veces yo iba caminando, se desprendió, porque una piedra así que se desprenda de arriba, eso no se salva a nadie. Y varias veces pasó cerca mía la muerte, pero no me tocó. Y yo quería que me toque porque no tenía ganas de vivir, ¿para qué vivir así? Y un día muy angustiado, llego yo al hotel que estaba alquilando y la hermana María me había mandado una carta, la esposa del pastor, diciéndome que soñó conmigo y que me vio que estaba con las ropas muy rotas y arrastrado. Yo le pedía de comer a ella. Y dice, no sé por dónde usted está pasando, pero hay una conferencia de Rosario, me gustaría que vean. Así que yo era encargado de explosivos y encargado de perforación. Tenía un puesto importante. Y entonces le digo a mi ingeniero, le digo, mire, yo voy a trabajar hasta el viernes me voy a Córdoba y vengo el lunes. No, Víctor, no puede, pero yo trabajaba completo, tiempo completo, o sea, de lunes a lunes. Y le digo, miren, dice, no hay quien te reemplace, hágalo usted, le digo, usted sabe, pero yo me voy. Esto se trata de vida o de muerte, yo me voy. Así que me decía que no. Le digo, si usted no viene, queda el tope parado, pero yo me voy. Y me fui a la conferencia. Y el primer día no lo recibí, el segundo día no lo recibí. Y me acuerdo que el pastor predicaba y decía, el primero que pase va a recibir el Espíritu Santo. Y pasaban de asientos y recibían el Espíritu Santo, y yo estaba ahí, y uno me oraba y casi me hacía romper la nuca, y no recibía, lloraba yo y no recibía. Así que y ya me quedaba el último día, el domingo, y yo dije, Señor, si no me da Espíritu Santo, ¿para qué voy a seguir con esto? Me vino a la mente, el primero que entre, que llegue, va a recibir el Espíritu Santo. El pastor decía, el primero que venga va a recibir. Venían todos, pero recibían de asiento. Hasta ese día ya llevaban más de 200 con el Espíritu Santo. Y entonces yo me senté en la primera silla, me fui primero y me senté y digo, no voy a dejar pasar a nadie. Y era mi creencia, era mi creencia, lo que yo creía. Así que estaba ahí esperando. Y cuando estaba esperando que termine, ni entendí el mensaje, porque hablaba del 666 y mostraba unos videos de cómo ya se iba a venir la marca, la bestia y todo eso. Y yo ni entendí eso, yo solo quería el Espíritu Santo. Así que me paré, me senté en la primera silla así, y todo el club era así, la cantidad de sillas para allá y para allá. Y el púlpito yo lo tenía enfrente. Entonces, cuando el pastor dijo, dijo, el primero que pase va a recibir el Espíritu Santo. La gente pasaba así. Y yo miro así, largué, me paré en el púlpito y yo veo que la gente venía todo de atrás mío. Levanto mi mano, hermano, y Dios me llenó con el Espíritu Santo. Después, no sé, fue tan fuerte, imposible de olvidar. Porque llorando y en el mes de septiembre yo me mojé toda mi ropa, era como que alguien me hubiera tirado unos baldes de agua, toda mi ropa mojada, pegada en la piel, todo. Y yo sentí que me llevaban del brazo y me llevaban a la rastra. Y me sentaron en un lugar, yo con los ojos cerrados, y se habían ido todos. Y cerraron el lugar. Ya habían llevado las sillas, ya habían llevado los equipos. Yo no quería salir de ahí, no quería salir. Así que me sacaron afuera, el pastor me andaba buscando por todos lados dónde estaba, porque ya habían comido, ya había terminado todo. Y yo estaba llorando afuera, en la vereda del club ese que habían alquilado, y no me acuerdo qué club era, porque la verdad no sé, pero era con unas escaleras así, y yo estaba arriba. Y de repente siento un bocinazo y miro así y era el pastor que me andaba buscando.
hermanito Víctor, dice, ¿qué andas? ¿Dónde estaba? Yo ahí adentro. Recibí el Espíritu Santo. Y otra vez llorando, abrazándolo. No quería salir de ahí. Así que me fui de vuelta a Córdoba, renuncié y me vine al instituto. Así nomás. Sin nada. Dejé todo. Me dijo, no me quisieron dar la liquidación. Me dijo, se lo regalo. Me vine sin nada. No, me fui a Mendoza. Y en Mendoza el pastor Kroll estaba pasando por allá. Y yo, como me fui sin plata, entonces le pregunté y él me dice, pasaron unos meses, porque ya era enero. Ya. Eso fue septiembre, 21 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en San Rafael, para que me acuerdo. Pero yo ya estaba aburrido porque no estoy cumpliendo con lo que tenía que hacer, yo tengo que prepararme, tengo que hacer algo. Y el pastor Kroll pasó por San Rafael y ahí lo fui a saludar, porque yo estaba a media cuadra de la iglesia. Entonces le dije que quería venir al instituto. Y me dijo, sí, pero empieza en marzo. ¿Le puedo ir ahora? Dice, pero no, ¿a qué iba a ir a hacer allá? Yo soy albañil. Y dice, bueno, estamos construyendo, que es la iglesia lineal, que se estaba construyendo en ese entonces. Y le digo, bueno, sí, yo puedo trabajar, pero no tenemos para pagarle. Le digo, yo no le estoy cobrando. Si me dejan estar ahí, yo puedo trabajar gratis. Así que ese es otro caso también. Yo trabajé gratis todo el tiempo que vivía. Nunca le cobré nada a nadie. Cuando me iba a casar no tenía un peso partido por la mitad. Me casé con el traje que me había graduado 2 años antes. Y fui un año a trabajar con el pastor Mario Fuente cuando se abría la obra de Córdoba. En Córdoba no había iglesia. Y yo quería aprender cómo era una obra cuando está por nacer, porque yo sabía que donde yo me case tenía que levantar una obra. Así que me fui a pedir para hacer el año de práctica con el pastor Mario Fuente. De ahí comenzó el año de práctica. Me acuerdo que fui el primero en que hizo eso, que yo hablé al director del instituto, el pastor Denis Burge. Yo le propuse a él ir a una iglesia nueva, entonces a un lugar donde no había iglesia, pero que un pastor estaba yendo. Que yo puedo trabajar, pero no, yo voy a dar el 100%, no el 10%, sino el 100% de mi trabajo yo le voy a dar a él. Lo único que quiero es una cama donde dormir y un plato de comida que ellos coman, yo como. Si ellos comen, comemos todo. Entonces, habló el pastor Mario Fuente y él me recibió con él. Y ahí estuve un año con él. Y le doné 100% de mi trabajo. De lo que yo trabajaba, a él le daba todo. Incluso en ese entonces hice una revista yo, porque me gustaba dibujar. Yo hice una revista, no me acuerdo cómo se llamaba esa revista. Y en ese entonces no había fotocopiadora, no. Era la tecnología cero para nosotros. Pero todo lo hice a pulmón, a mano, ¿sí? A la escritura, contando el testimonio de allá y todo eso. Y vendí 300 revistas en una conferencia que se hizo acá en Santos Lugares, que temblaba el Santos Lugares ahí, y los que estaban abajo, porque eso se hizo arriba, habían como 400 personas arriba, y abajo había un bar, y la gente del bar salieron corriendo porque caía de los saltos que hacían los pentecostales arriba, y ahí no nos quisieron alquilar más. Y yo me acuerdo que ahí vendí, en ese entonces no había pesos, eran australes. Y entonces vendía la revista una austral, y toda esa plata, sin cantidad de australes, se la di al pastor Mario Fuente en la mano, y ya me quedé acá, en el instituto de vuelta. Ahí conocí a mi esposa y un año después me casé. Wow, es una historia de vida, pastor. Hoy en día, porque a veces la gente mira y piensa que todo nace, no sé, en cuna de oro, que todo es rápido y que no tienen ni idea. Y me gusta que pueda contar su testimonio de cómo salió de abajo, de la misma pobreza. Además, criándose con 10 años
solo en la calle, entrando en los vicios y hoy en día todo lo que pudo llegar a lograr por la misericordia de Dios es por la humildad y nunca olvidarse de dónde salió. Dios ha sido bueno, hermano. Sí. Dios ha sido bueno. Tengo tantos testimonios de provisión, de sanidad. Dios nos ha bendecido hasta los huesos, podemos decir. Por eso siempre tengo mi dicho es, con Dios nadie pierde. Nadie pierde. Nadie que conoce a Dios puede decir me fue mal. Sí. Eso es mentira del diablo. Y todo lo que uno invierte para Dios, si lo hace de corazón, es increíble. Dios saca de todos lados. De todos lados. Mano Yedro, Dios me ha dado la bendición de conocer países, gente hermosa, sin un centavo, hermano. Sin un centavo. No, nunca pude yo tomarme vacaciones, pero me viajé un montón de lados. Y las veces que fui por la causa del Evangelio, por causa de la iglesia. No sé, no le alcanzaría el celular para grabar la cantidad de cosas que Dios hizo con nosotros. Sí. Es increíble. Los comienzos nuestros fueron siempre progresando, ¿no? Sí. Y cuando uno comete una falta, un error, yo he visto, yo he caído, me he sentido mal. Y qué bueno que está la palabra de Dios que dice que uno se debe evaluar, recuerda de dónde has caído, sí. Arrepiéntete, claro. Ya las primeras obras. Sí. Pero Dios nos da esa oportunidad, porque no hay nadie que sea justo, que sea, digamos, que sea puro, ¿no? Sí. Vamos cometiendo errores, pero tenemos un Padre tan amoroso. Por eso dice, 7 veces cae el justo y será levantado. Y como decía un poquito ahora en el mensaje, hay un versículo que dice, mejor son 2 que 1. Sí. ¿No? Y hoy un poco decía eso, con mi esposa hemos sido así. Siempre he tenido la mano de ella o yo la mano para ella, con la familia, con todo lo que me ha rodeado. Tengo buenos amigos, tengo buenos enemigos también, tengo gente que no me quiere. Porque por lo que soy, por lo que digo, por lo que hago, uno no puede agradar a todo el mundo. Pero lo importante es que yo no les tenga enojo. Claro. Yo no tengo por qué enojarme por los problemas de otro o porque otro no me quiera. Si no me quiere, es problema de él. Yo tengo que quererlo. Claro. Porque si yo lo quiero, yo puedo mantener una sonrisa tranquilo. No tengo que andarme cuidando de nadie, no tengo que andarme escondiendo de nadie. No, yo le miro una cara igual. Sí, encima la conciencia queda limpia. Claro, yo me siento bien así. Sí. Y he sido bendecido por eso. Sí. Y tengo amigos por donde vaya, hermano. Sí, por donde vaya. Y buenos amigos, gente sincera, pastores tremendos, puedo nombrarles, desde los pastores Mendizábal, el pastor Jesús Varela, el pastor Robert Stewart, que ahora partió él, pero toda la familia, el pastor Mark William, el pastor Los Sánchez, de los Estados Unidos, el pastor Ryan Crowley. El pastor Ryan Crowley era un niño y yo lo conocí. Él predicó su primer mensaje ahí en ese lugar. Me acuerdo, en un restaurante de familia, cuando allá en Estados Unidos, cuando él predicó, no sé si era la relación que no quieres escoger, justo usted estaba ahí y dijo, no tengan miedo de darle el púlpito a los jóvenes, porque yo prediqué en su iglesia, el pastor Víctor Vega, y me acordé justo. Sí. Entonces, por eso digo, gente tan hermosa. Yo ahora soy el fan de él, porque lo conocí de cuando él comenzó la obra ahí en Miami. Sí. Cuando cuando fue de acá, fue a estar bajo la autoridad del pastor Marcos Atabao, pero después decidió abrir una obra. Y yo fui ahí, a esa obra que él estaba abriendo, en un edificio donde había una cara de limones esperando ahí, que a las 2 recién no podía entrar, 2 menos 1 minuto no podían entrar. A las 2, entonces le abría la puerta para que pasen. Y a las 4 tenía que salir y dejar todo. Y era así rápido. La esposa que tiene es una maravilla de esposa, con el piano ahí, con los niños corriendo para acá. Y ya llegaba la hora, tenían que salir corriendo. Y él decía, algún día vamos a tener una iglesia grande. Pero
digo, cómo Dios los prosperó por su humildad también y su firmeza en la doctrina. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que admiro de Sí. lo que estás haciendo, hermano, porque no republicas cosas triviales, republicas cosas que golpean, Sí. y de esa parte los admiro, Fracción. Sí, encima algo que pasa hoy en día quieren hacer, justo predicar también en mi iglesia, están viendo hasta dónde nos podemos alejar de Dios. Ajá. Con el tema, en cualquier área, o sea, la vestimenta, hoy en día... Están conociendo acá, quieren andar acá, no, Claro. se sienten que están mal si están muy metidos Sí, adentro. tal cual. No, caer a la salvación no, pero andan caminando acá. Ahí, la cornisa, buscando hasta dónde me puedo alejar de Dios. ¿A dónde? Sí. Y es triste porque en esa cornisa es algo... Y la gente no entiende que nosotros intentamos tener una buena apariencia, una buena santidad internamente y exteriormente, Claro. porque nos conocemos como hombres, las Claro. mujeres se conocen como mujeres, y al enemigo no le puede dar ni un Nada, espacio. nada. Le das algo chiquitito No, y él hace... rompe todo. Rompe todo. Rompe todo. Y pastor, bueno, sé que podíamos charlar acá horas y horas, sí. porque sé que es un gran varón de Dios y humilde. Podemos, algo de historia, pastor, sé que son varios largos, pero cuando usted inició, sabemos que estaban los misioneros. ¿Podía hacer un breve resumen, más o menos, historia de relatos de antes? No sé si llegó a conocer al pastor Catabajo, al pastor Burcher, algo, pequeña reseña, más que nada, para que quede registrado, más que nada. Bueno, conocí al pastor Juan Altabao en Mendoza. Sí. Su nombre es de admiración. Yo lo admiro, lo amo mucho. Cosa que no lo vi en otro, y sin menospreciar a los demás, porque cada uno tiene su forma. Sí, claro. Incluso dentro de nuestro país tenemos Sí. pastores que muy finos y no los critico. Ah. Y hay otros que no tienen problema en sentarse en el piso, Ah. sentarse donde sea. Pero hay otros que no, que cuidan su traje porque le ha costado y no se sientan en cualquier lado. Y está bien, cada uno tiene su... Ahora, del pastor Juan Altabao, yo lo vi, porque en la zona donde yo estaba recién entrando en el Evangelio, él iba a predicar allá en San Rafael, Mendoza, y teníamos un anexo ahí en Los Hornos, que se llama Salto de la Rosa, a la orilla del río, las casitas hechas de barro, y uno entra y se alumbra con un candil, y él entraba, y la gente de ahí, ay, pastor, porque donde tocaba se iba a ensuciar, donde tocaba. Y él decía, vos no te hagas problema, acá, ¿dónde? Y se sentaba ahí, y quedaba todo sucio su pantalón, su espalda al arrimarse, pero él les hablaba del Evangelio, traía esperanza, ustedes pueden hacer cosas grandes, traer el acordeón, vamos a cantar unos coros, y cantábamos, y ese espíritu de ese hombre conquistó corazones a montones. Él iba caminando por la calle y venía alguien y dice, Señor, ¿cómo está? Me dice la hora, ¿usted conoce a Jesucristo? Y comenzaba a predicarle el Evangelio. Era un gran hombre, es un gran hombre, Sí. es un gran hombre que dejó sus huellas muy fuertes. Y lo admiré, lo admiro y lo respeto. Lo respeto. A mí me dejó marcado muy fuerte. El otro misionero es el pastor Dennis Burgess, el papá del pastor Ken Burgess. Él era el director del Instituto Bíblico. Un hombre que yo le decía, nosotros le decíamos, era un bombón, por así decir, de chocolate el hombre, era gordo, grandote, pero era un hombre tan dulce, tan humilde, tan sencillo, trabajador. Él me animó muchísimo a mí. Nos hicimos amigos. Yo era un alumno. Él me pedía consejos. A veces cómo decir una palabra, cómo no me pedía consejos cómo ministrar, porque yo era nada. Pero sí cómo podía expresarse a veces, porque no lo sabía bien el español. Pero nos hicimos amigos, conectamos de una manera tan linda, que son con quien yo hice amistad verdadera.
con el pastor Ken Burgess fue distinto, hablamos de igual a igual. Entonces teníamos situaciones, discusiones, pero yo lo admiré porque era un hombre, y es un hombre que tiene mensajes, sabe predicar, y bueno, nos hizo mucho bien a nosotros. No siento que ningún misionero ha hecho mal. Todos hicieron muy bien. Imagínense, ellos vienen de afuera a una cultura completamente distinta. Yo voy a Estados Unidos y digo, Dios mío, la verdad, estos hombres han hecho cosas grandes para nosotros. ¿Quién éramos nosotros? Y Dios mandó a ellos para traernos palabras. Por supuesto, a veces a nosotros en nuestra cultura nos choca la cultura de otro país como Estados Unidos, pero por nuestra mala costumbre. Entonces ellos nos estaban enseñando bien. Así que eso pasó con el pastor Ken Burgess. Yo con él hasta discutíamos, pero de igual a igual. Y sobre puntos de vista, sobre ya dentro del ministerio los dos. Entonces ya era distinto, porque él tiene un poco menor que yo todavía. Entonces después tenemos el pastor Darry Crowley, que era nuestro presidente. Y es un hombre que yo he admirado por su diplomacia, por su capacidad, su inteligencia. Increíble, porque es un hombre muy capaz. Y venían los problemas tremendos y él los miraba y los enfrentaba los problemas con una sabiduría increíble. Así que anda por acá, no lo he visto todavía, pero sé que anda por acá. Sí, bueno, yo le hice una entrevista ahí en Parque San Martín. ¿Sí? Le hice una pequeña entrevista cortita y lo pude conocer. Sí, bueno, tremendo hombre de Dios. Después está el pastor Esteban Nix, que fue también director del instituto, y él chocó bastante con nuestra cultura, él sufrió con nuestra cultura, porque, claro, también ellos tienen que superar esa parte. Claro, es una cuestión de ceder. Claro, ambos tienen que ceder. Sí. Entonces, pero bueno, es un hombre también muy capaz. Conocí sus hijos, ahora ya están todos grandes, y él está como, creo que director de AGET, un hombre muy sabio. Y después el pastor Miguel Esponde, bueno, que ya todos lo conocemos. La experiencia con ellos, para mí, yo amo a los misioneros, y los respeto mucho. Siempre hay cosas que nosotros tenemos que dejar pasar y agarrar, porque así se trata la vida, ¿no? De aprender, nadie puede decir que es perfecto, nadie. No, los grandes misioneros fueron grandes varones de Dios. Y fue el otro pastor, bueno, creo que lo llevó a conocer, sí, al pastor Godoy. Él era mi pastor. Era su pastor. Él me levantó a mí de pastor. Miren, ¿cuánto pudo disfrutar, pastor, de vida? ¿Un tiempo? Sí, bastante. ¿Bastante? Una pequeña reseña. Sé que estamos con el tiempo, no quiero quitar mucho. Pastor Godoy impactó nuestra vida en dos sentidos. Bueno, si le quiero dar sentido, pero impactó nuestra vida, de todo. Sí. Un hombre, no sé si hago bien en decir esto, pero era un hombre santo. Luego los testimonios de muchos dicen que... Era un hombre santo, era un hombre santo. Era un hombre que vivía orando. Y yo tuve experiencia con él, con demonios que se manifestaron en el Instituto Bíblico. Terribles demonios. Un hombre había hecho un pacto con el diablo para conseguir una mujer en Tucumán o en Santiago, por allá. Y él venía escapando de los demonios. Y veía 3 personas vestidos de grises, pero nadie los veía a esa persona. Y lo perseguían y le pegaban en la calle. Y la gente que lo veía, él lo veía así, que se hacía así, que se levantaba así, que se agarraba del poste del semáforo ahí en la avenida Rivadavia, y los pies de él se hacían así, los pies solo así, quedaba así, y él gritaba. Y la gente miraba así, porque hacía así, quedaba en el aire. Pero eran los demonios que lo tenían a él agarrado.
y lo querían tirar debajo de un colectivo, de un auto que pasara, y pasaban los autos ahí, y él haciendo así, saltando así. Y yo vi eso cuando estaba en el instituto, y el pastor Godoy era el pastor de Liniers, y entonces vino corriendo, entró a la iglesia y confesó su problema. Y nosotros lo rodeamos y comenzamos a orar por él. Y él empezaba a vomitar espumarajo. Y la mujer de él era una morocha muy bonita, porque tenía 2 hijas. Y ella estaba en la cocina ahí en Liniers. Y él estaba en la primera, en la antesala. No es la iglesia como está ahora, era distinta. Y en un piso de madera. Y ahí oramos por él y él se daba vuelta así, me está torciendo la cabeza, el cuello se lo estaban dando vueltas así. En plena oración nosotros reprendiendo. Y estamos ahí, no dábamos más nosotros. Y el pastor Godoy venía entrando y él quedó, ¿quién viene? Y el pastor Godoy estaba en la calle todavía. Y empezaba a pedir por favor que no entres. Entonces era un hombre de tanta oración que los demonios le temían a él. Nosotros quedábamos admirados y nosotros orábamos. Nosotros cada culto con el pastor, que ahora con el pastor Mardone, le comentaba primero, el pastor Mardone, el pastor Claudio, el pastor Onésimo Vázquez, el pastor José Moreira, el pastor Daniel Tapia, que está en otra denominación ahora, pastor Ramón Montiel. Ese era el grupo que éramos nosotros ahí. Y todos pibes, ninguno con mujer, ni novia, ni nada. Y todos con hambre de un día vamos a ser pastores, vamos a predicar. Y éramos 11 internos. Y ahí orando y viendo eso. Y la verdad, venía el pastor Godoy y los demonios, hermano, salían. Rompió una claraboya un demonio. La puerta salían los demonios. Terrible. Y él venía y no sacudía nada y él venía, aleluya. Y por ahí levantaba la mano así nomás y caían al piso. Era tremendo. El poder que había en ese hombre de oración. Y él no era un hombre elocuente que predicaba, no grandes mensajes. No, él decía, siento el Espíritu Santo acá. Y había profecía y siempre estaba profetizando que Dios le hablaba y hablaba a la iglesia. Si hoy la iglesia de Liniers existe ahí es porque este hombre dejó bases poderosísimas en la oración, en el ayuno. Y él hablaba de esto, un día esta iglesia va a ser grande, un día esta iglesia... Y hoy es lo que es, Así que ese hombre, Carlos Godoy, fue mi pastor y que me levantó a mí de pastor. Me castigó. También ha moldeado, también a quien moldeó el carácter, ¿no? Me moldeó. Porque él, cuando yo quise venir a predicar acá, yo le dije que quería pastorear, quería levantar una iglesia. Y me dijo, ¿sí? Sí. Bueno, pero primero tiene que servir. Y yo dije, pero yo ya vengo de servir todo el tiempo acá. Nunca cobré un peso, nunca... Ahora estoy casado, ahora sí. Bueno, dice, usted va a estar... Y él nunca me daba el púlpito. Nunca me lo dio. Era de la vieja escuela esa que el precio era alto que pagábamos nosotros para poder ministrar en un púlpito. Entonces él me dijo, si quieres predicar, va a predicar. Sí, bueno, por 6 meses me va a limpiar la iglesia. Ya estaba grande como está ahora. Me dice, me va a limpiar, me la va a baldear una vez por semana y después me la va a mantener. Usted va a venir a los cultos acá miércoles, sábado y domingo. Digo, ¿pero qué día voy a hacer culto allá? Los demás días que tengo. Y yo trabajo. Bueno, pero si Dios está con usted, le va a ayudar. 6 meses tenía que limpiar. Y no me busque ayuda, usted solo yo quiero que esté acá. No quiero que traiga ninguna ayuda para usted. Usted lo tiene que hacer. Mientras está limpiando el piso, usted ore
yo le voy a ayudar. En un momento me reí un poco, ¿no? Pero he sido orgulloso y ya varios lo dicen, ¿no? Y dije que no me va a ganar, yo lo voy a hacer. Así que yo me iba a limpiar la iglesia una vez, los días miércoles, el día viernes yo lo baldeaba todo. El día sábado ya estaba limpio, el domingo estaba limpio. Yo iba a los cultos desde acá, me iba al culto allá y abrí el culto acá. Así que, y un día le digo, ¿puedo pastor usar de la ofrenda algo para los niños? Porque empezaron a llegar muchos niños, había que darle leche y todo eso. No, me dice, no. Usted me trae todos los diezmos, toda la ofrenda. Digo, ¿pero con qué le doy? Con lo que Dios le bendiga a usted. Eso es de la demás gente. Me probó. Sí. Me probó. Así que durante todos esos 6 meses limpié y un año, estuve todo el año 88, sí, pagando ese precio. Correcto. Y el 89 dice, bueno, ahora sí le doy de pastor. Pasó la prueba. Pasé la prueba. Tal cual, pastor. Mire, le voy a hacer solamente las últimas 2 preguntas, pastor. Breve sobre su familia, pastor, un pequeño resumen sobre su testimonio de su esposa, cortito. Y lo último, lo que es Restaurando Familia, qué es lo que se tiene pensado hacer acá en Argentina. Un pequeño saludo para incentivar a Restaurando Familia acá en Argentina. Está. Gracias, hermano Yedro. Con mi esposa, la conocí a ella. Ella me impactó su buen espíritu. Yo tenía una novia. Tenía una novia. Me iba a casar con ella. Por eso digo, si hace largo. Nada, pastor. Yo no tengo apuro. Si usted no tiene, yo no tengo problema. Sí, yo me iba a casar con ella. Yo la amaba, la quería. Estábamos de novio, yo la pedí a ella, a los padres. Y los padres no estaban muy contentos conmigo porque yo no trabajaba, yo trabajaba para Dios nada más. Todo mi trabajo, yo no tenía plata. Así que yo dependía de lo que me den para un pasaje, para algo, y me fui a Córdoba. Cuando me fui a Córdoba, yo tenía una amistad con la que es mi esposa ahora, pero yo la miré muy lejos porque ella era mayor que yo, viuda, con 3 hijos, y yo un pibe que no tenía ni dónde caerse muerto. Ya pagar con fe y esfuerzo nomás. Claro. Entonces, la confianza mía es que sé trabajar. Sí. Sé trabajar. Sí, yo hago de todo. Este piso lo hice yo. Hermoso. Lo googleé. Porque no sabía colocar esto. Qué hermoso. Y yo lo hice. Bueno, por eso siempre me gustó darme maña. Sí. Entonces, por eso yo tenía confianza que cuando yo terminara esa etapa y me dedicara ahora por un matrimonio, yo podía tener lo que yo quiera, o sea, con trabajo. Porque si trabajar, entonces yo puedo hacer mi propia casa. Esa casa la hice yo. Hermoso. Entonces, bueno, estaba en Córdoba haciendo el año de práctica, yo ya estaba de novio con esta chica. Y un día me puse a orar y digo, Señor, ¿quién va a ser Silvia, mi esposa? Me puse a orar y dije, Señor, si Silvia va a ser mi esposa, yo voy a ir a decirle, Silvia, casémonos y vamos a levantar una obra aquí en Córdoba, o donde sea, pero nos casemos y levantemos una obra. Y si ella me dice, sí, te acompaño, esa es mi esposa. No importa cuándo me vaya a casar, pero casémonos. Cuando nos vamos a casar, casémonos, pero apenas nos casamos, vamos a levantar una obra. Y si ella me dice, no estoy preparada, entonces ella no es mi esposa y yo la dejo. No va a ser mi esposa. ¿Para qué sufrir? Porque yo la quiero. Era una chica pura. Yo nunca había tenido novio, yo era su primer novio. Yo tenía 27 años y ella tenía 17 años, 10 años menor que yo. Bueno, y
sentí un frío en la oración y un desgano para no venir a Buenos Aires a preguntar eso porque me dio miedo. Ya sabía un poquito la respuesta. Pero no, ella me quería, yo también la quería. Así que le digo al pastor Fuente, le digo, quiero ir a Buenos Aires. Bueno, me dice, le doy para el boleto del tren. Así que me vine en tren desde allá a Buenos Aires. Llegó acá a Liniers, ¿cómo es? A Santos Lugares. Ahí tomé el 117 a Liniers y ahí tomé el tren a Merlo. Y ahí caminé hasta la casa de ella. Y cuando llego a la casa de ella se sorprende. Y me mira y dice, ¿qué haces? Yo te vengo a ver. ¿Por qué? Y bueno, quiero hablar con vos. Y salimos a caminar. Y bueno, íbamos de la mano, todos felices. Y digo, Silvia, casémonos. Bueno, pues. Le digo, termino el año de práctica y nos casamos. Bueno, pues, casémonos. Le digo, pero vamos a levantar una obra. O sea, nos casamos y donde nos casemos, pero ella me dice, pero no tenemos nada. No, Dios va a proveer. Y dice, le digo, casémonos y levantemos una obra. Y me dice ella, no, casémonos, disfrutemos de nuestro matrimonio y después miramos una obra. Después, yo no estoy preparada para eso. Y me dijo textuales palabras que yo le pedí a Dios. Yo quería que cambie la versión porque me dio una cosa en frío. Y yo la quería. Y digo, Silvia, mira, me estoy preparando, pero para levantar una obra, yo te necesito, para eso te necesito. Para que vos seas mi ayuda idónea, para que vos... Vamos a disfrutar, pero yo quiero tu aprobación para levantar una obra. No, dice, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos tan así? No, yo no estoy preparada, casémonos, yo quiero casarme con vos, pero no quiero que levantemos una obra ahora, dice, vamos ya enseguida a agarrar toda esa responsabilidad, yo no estoy preparada para eso. Y me quedé en silencio y caminamos, así, y no sabía qué decirle. Le digo, Silvia, lloré, le dije, Señor, si Silvia me dice, no estoy preparada, entonces Silvia no va a ser mi esposa. Entonces lo nuestro tiene que terminar ahora. Y se puso a llorar y dijo, ¿por qué sos tan así? ¿Por qué sos tan así? Se fue corriendo y se fue a la casa. Yo fui de atrás de ella y se metió en el cuarto y la madre dice, ¿qué pasó? No, le digo, finalizamos. Y ellos se pusieron contentos, los padres, porque no me querían, si yo no tenía... Por fin, dijo. Sí, 17 pelados, ¿qué le va a dar a mi hija si yo no tenía plata, no tenía nada? Incluso le decían a ella, ¿qué te va a dar? Biblia te va a dar. Y me vine triste a Córdoba de vuelta. Así que, y después me llamaron para hacer, iban a inaugurar el templo de Liniers y me llamaron para hacer el trabajo de la piedra esa. Entonces vine a hacer ese trabajo y ahí volví a encontrarla a ella y ahí ella se había arrepentido un poco de eso, pero yo ya era la señal de Dios de que no iba a ser ella. Así que yo, mientras tanto, conocí con mi esposa, la que es ahora mi esposa, pero yo a ella también le puse prueba. Y le dije, yo no tengo nada, pero ¿te casarías conmigo? Y ella me dijo, sí. Y yo quiero casarme con una mujer que me acompañe, pero quiero levantar una obra. Yo te acompaño. Yo quiero que también, y si vivimos ahí en La Ferrere, porque ella se crió acá, dice ahí, yo siempre quise que tengamos una iglesia. Y yo le tenía miedo, porque como era mayor que yo y tenía hijos, le digo, pero no tengo ni dónde caerme muerto, no tengo nada. Yo empecé a decirle cosas, excusas para que me diga que no. Pero ella dice,
Si nos amamos, Dios nos va a dar, Dios nos va a ayudar. Si le servimos a Él, Dios nos va a proveer. Justo lo que usted decía. Todo lo que yo decía. Sí. No había excusa, no había excusa. Así que y no me arrepiento, gracias a Dios no me arrepiento. Sí. Esa es la historia con mi señora, ¿no? Nos casamos sin un peso, hermano Yedro. Nada, yo no tenía zapatos, no tenía. Mi tío con el que tomaba yo me mandó 50 australes y me compré un par de zapatos que me salió 47. Ay, qué horror. Me sobraron 3 australes y era toda la plata que tenía. Al lado de la casa de mi esposa alquilamos una casa abandonada que yo la arreglé toda a cambio de 1 año de alquiler. Mi esposa trabajaba en una empresa, en un corralón de materiales, entonces ella sacó a crédito los materiales. Así que ella pagaba con su sueldo y yo con trabajo hice el arreglo en la casa para nosotros vivir, porque estaba abandonada, feísima. Entonces la arreglamos todo y bueno, ahí vamos a vivir. Y a una hermana en Liniel le hice un revoque a cambio de un colchón. Y bueno, dormimos en ese, ponemos ese colchón. Sí. Y bueno, y después lo que sea. Dios provee. Entonces fui a decirle al pastor Godoy, pastor, vamos a casarnos, pero quiero que me case un día miércoles. Nos dé la bendición aquí en la oficina y nada más. Porque no teníamos ni para un jugo. Entonces me dice el pastor, no. Yo le voy a casar en la iglesia. Yo caso en la oficina a los que caen en pecado. Ustedes lo vamos a casar en la iglesia. Ustedes son de buen testimonio. Hermana Graciela, yo de todos los años que la conozco, he sido fiel. Y no se preocupen, nosotros le vamos a hacer la fiesta. Y yo vengo de una cultura de siempre digo, no quiero. Aunque quiero, pero siempre estoy rechazando los regalos que me quieren dar. Y le digo, no. Yo le digo, no, pastor, no, usted se calle, yo voy a hacer la fiesta. Y así que me daba vergüenza que me tengan que dar, porque siempre me gustó dar, pero no me gustaba recibir. Me daba vergüenza, porque me sentía como, no sé, humillado, no sé. Cultura tonta, de Mendoza allá. Y entonces el pastor dice, nosotros le hacemos la fiesta. Bueno, llegó el día de la fiesta y hermano, todos los casamientos siempre había jugo swing, siempre me acuerdo de jugo swing, que eso se preparaba en una botellita que rendía 5 litros y eso tomaba. Me acuerdo un día el pastor Godoy, no teníamos servilleta y tiró un papel higiénico por el medio y dijo, ahí tiene el servilleta. Él era así tranquilo. Bueno, pero ese día nos decoraron la iglesia, no había jugo. Era toda gaseosa, eso era caro. Sándwiches de miga, había comida en abundancia, todo el mundo. Pastor, nadie sabía que nosotros estábamos de novio, porque estábamos de novio, pero no le queda aparentar, claro. Nadie sabía, nunca nos vieron de la mano, nada. El pastor dijo, la semana que viene se va a casar el hermano Víctor Vega. Y tú, ¿qué? ¿Con quién? Y dice, con la hermana Graciela Pérez. Y todos, pero ¿cuándo estábamos juntos? Nunca nos vieron juntos. Nos vieron juntos charlando así, claro, pero nunca de la mano, nunca nada cariñoso, nada. Entonces el pastor dijo, bueno, nosotros le vamos a hacer la fiesta. Y hermano, no sabemos. Nos hicieron regalos. Nos regalaron heladera, cocina, lavarropa, seca ropa, juego de dormitorio, mesa, silla, de todo nos regalaron. Nos hicieron esa fiesta, nos pusieron plata en la mano. Venían y nos daban, dice, mi hermano, que yo le hice trabajo y nunca les quise cobrar. Me dice, usted nunca me quiso cobrar, dice, pero ahora yo le traigo un regalo de... Nos llenaron de plata, nos llenaron de cosas. Una hermana nos trajo los boletos para que nos fuéramos de luna de miel. Ya estaba todo pagado el pasaje a Mar del Plata. Allá había un hotel pagado, con comida, todo pagado, todo pagado. Teníamos para vivir como 3 meses con esa plata que nos dieron. Así nos bendijo Dios. Nos bendijo, nos dio.
Yo trabajé gratis, pero en ese entonces coseché. Todo lo que uno siembra va a cosechar. Ajá. Y hermanos que venían, nos abrazaban, y el pastor Godoy con el pastor Carlos, con el pastor Darry Crowley fueron los que nos casaron. Una redupla. Sí, entre los dos nos casaron a nosotros. Así que esa es la historia, hermano. Y sobre Restaurando Familia, yo un poco conté ahora, eso nació en el año 2000 en la cabeza de los pastores Mendizábal. Me lo compartieron, yo no agarré la visión inmediato, pero en el año 2003 hicimos nuestro primer Restaurando Familia. Y le digo, es el ministerio más hermoso y poderoso que hay en un evangelio, cuando uno se enfoca en la familia. No hay nada más fuerte que una familia bendecida. Yo puedo tener problemas por todos lados, pero quiero llegar a casa y tengo paz. Pero qué triste que para muchas personas están en la calle trabajando, aguantando sol, aguantando viento, tormenta, frío, todo. Llegan a la casa a los gritos, a las patadas y a los insultos. Qué triste para ellos. No tienen un lugar de paz. Pero qué hermoso es cuando vos llegás a tu casa y tenés paz. Eso me pasa a mí. Y le pasa a todos aquellos que han conocido al Señor. Encuentran la verdadera paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que para mí, Restaurando Familia es todo. Es algo que amo, lo hago de todo corazón. Estamos ahora orando mucho porque no tenemos lugar. Y mañana vamos a ir a ver un lugar que es sumamente caro. Y queremos que Dios nos abra esa puerta y nos permita hacer ese evento en ese lugar. Y creo que Dios nos va a ayudar. Sí, amén. Vamos a orar. Amén. Tenemos fe. Sí. No tenemos plata. Yo siempre digo, por fe, por plata, por fe, por plata o por tarjeta de crédito, pero lo vamos a hacer. Sí, amén. Sí, vamos a ver cuántas tarjetas sufren. Es verdad, pastor, ha sido un placer charlar. Disculpe por el tiempo, pero bueno, fue una honra. Un placer. Hemos charlado sobre su ministerio, toda su familia, su esposa, la verdad, una gran mujer de Dios, igualmente que sus hijos. Y bueno, sé que también es un padre ejemplar, y eso es de admirar su humildad, pastor. Muchas gracias, pastor. Damos gracias también por, ¿cómo se llama, pastor, la página de la iglesia de acá de Tabernáculo? Tabernáculo de Vida. Tabernáculo de Vida, Las Ferreres. Las Ferreras, ¿eh? Tal cual. Tabernáculo de Vida, Las Ferreras. TDB. Invitamos a que puedan seguir la página TDB, que es Tabernáculo de Vida de Las Ferreres, pastor Víctor Vega. También lo que es Restaurando Familia Argentina. Se vienen varios proyectos y siempre está Restaurando Familia en cada hogar. Este año sé que iba a llegar a nuestro país, en otros años también se hicieron en la provincia, o sea, siempre está recorriendo toda Argentina. Y ese es el enfoque de la familia porque, como dice el pastor Mendizábal, yo predicaba al pastor que después de Dios está la familia. Amén. Y eso es lo más importante. Pastor, invitamos a que se pueda despedir de la entrevista dejando un saludo. Gracias, hermano Yedro. Les admiro y están en mis oraciones y quiero también expresar mi agradecimiento a me honra esto porque no soy nunca he estado en entrevistas y bueno, doy un saludo a toda la gente que lo sigue y está haciendo cosas que edifican a otros y animan a otros. Gracias por su testimonio ahora en el mensaje. Animo que entren en YouTube, en TDB Las Ferreres de YouTube. Ahora no lo estamos pasando por Facebook, porque Facebook nos mandó una nota que a los 30 días eliminan los videos. Entonces no queda un historial de nuestros cultos, por eso ahora pasamos las transmisiones en YouTube. Sí. Así que si usted puede buscar en YouTube el mensaje de la tarde, el de la mañana, son mensajes que nosotros siempre predicamos, pero escúchelo a él en la tarde. Tremendo mensaje, me partió el corazón eso. Y me da a entender que sí, Dios cambia todo. Y Dios le dijo, José le dijo a sus hermanos, para preservación de vida. Dios los usó a ustedes. Su enojo, su envidia,
las cosas que ustedes me hicieron para mal a mí, Dios las cambió en para bien. Y así ha pasado con tu vida. Sí. Muchas gracias, pastor. Ha sido una gran honra. Y bueno, muchas gracias. Invitamos a que puedan seguir la página Fragmento Pentecostal. A cada entrevistado que tenemos son misioneros, pastores, humildes y que nos cuentan trayectoria. Que el objetivo de la página es poder quedar registrado historia de vida, testimonio, porque es lo que más importa. Y el día de mañana, cuando ya yo sea anciano o algo, haya un registro, por lo menos en video en las redes sociales, que hubo testimonio desde antes que siguen impactando vida. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios le bendiga, pastor.